noches a todos. Vamos a comenzar con esta pequeña conferencia, una inducción de lo que Dios está diciendo sobre este año. Si ustedes han estado atentos a lo que las voces proféticas han estado hablando y diciendo, los que se mueven en lo profético, en la parte de entender los tiempos, van a entender un poco más. Y también para los que somos nuevos, voy a explicar principios y fundamentos de dónde viene la base bíblica para interpretar los tiempos y qué es lo que tenemos que hacer. Como ustedes pueden ver, este es un entrenamiento profético, es una escuela que se abre por temporadas, pero esta es una conferencia abierta relacionalmente, aunque se van a subir algunos materiales al canal de YouTube por si están interesados en suscribirse. Vamos a hacer un resumen que les voy a enviar el día de mañana para que ustedes entiendan qué puntos son los más importantes de lo que Dios está hablando y diciendo. Así que pedimos que el Espíritu Santo, la presencia de Dios, nos envuelva, nos dé el entendimiento, abra nuestros corazones para que nosotros podamos ser una luz que está resplandeciendo, como lo dijo el profeta Daniel, el profeta Isaías y muchos profetas. Estamos en un cúmulo de profecías que se están cumpliendo. Este es un tiempo donde el año en el calendario hebreo, que llamamos el calendario de Dios, y vamos a ver por qué le llamamos así, comenzó el día de ayer con la caída del sol, y terminó el cabeza de año el día hoy con la caída del sol. Pero que comienza el año y por qué hay ciertas fiestas, ciertos principios. Esta es una escuela que tiene diferentes módulos, cada módulo tiene entre 8 a 12 sesiones. Yo voy a tratar de cubrir lo más importante para que todos entendamos y lleguemos a la plenitud del conocimiento de Cristo. Entrando en materia, como les decía, ¿qué es lo que Dios está diciendo para este tiempo? ¿Qué es lo que nosotros debemos de saber y aprender para entender lo que Dios nos quiere decir? La palabra Isacar significa recompensa. Yo quiero decirles que bíblicamente nosotros debemos de entender que los nombres son profecías en la Biblia y por esa razón muchas veces Dios le tuvo que cambiar nombre a personas como a Pedro, a Juan y Jacob les llamó hijos del trueno porque se convirtieron en personas amantes de los frutos del Espíritu y representaban como la mejor manera de entender el proceso de transformación que Dios nos realizaba por medio de una relación íntima con Jesucristo. Ellos pasaron de ser personas iracundas a ser personas llenas del amor. Entonces, la base bíblica para entender lo que estamos aprendiendo está en Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Eso de cuyo dicho se vuelve una cultura, se vuelve una manera de estar diciendo las cosas de forma repetida. Por ejemplo, el año pasado estuvimos escuchando diferentes posturas de lo que Dios dijo, pero quizás uno de los dichos más fuertes es que esta es la década de la boca. Entonces venían estos profetas, que es la representación del ministerio profético que nosotros podemos entender en la Biblia, y cuando lo vemos es que ellos eran los que recibían lo que Dios quería decir, pero hay muchas maneras en las que nosotros podemos recibir lo que Dios quiere decirnos, y no solamente de forma audible. Si ustedes pueden ver en la Biblia, el lenguaje de Dios dice que Él nos habla a través de sueños y visiones, pero el hombre no lo entiende, pero nosotros estamos asociando a Dios muchas veces que es un lenguaje verbal. Dios habla un porcentaje bien mínimo por medio de comunicación verbal y muchas veces lo hace a través de sueños, visiones, experiencias proféticas, símbolos. Y en este caso Dios tiene su calendario, tiene su guía espiritual, que no voy a entrar en detalles, pero hablando un poco del calendario de Dios, el enemigo vino a torcer y por eso hay culturas que tienen sus propios calendarios, pero respetan los movimientos de la luna.
porque eso es lo que nosotros vamos a entender, por qué Dios dejó el diseño de la creación establecida para que nos diera indicadores de los tiempos, tanto en el día como en la noche. Entonces, ser entendido en los tiempos es muy importante porque esa es la pauta que nos da a nosotros de saber qué vamos a hacer. No solamente porque recibimos una profecía, sino porque vemos los sucesos que están aconteciendo. Entonces, como Isaacar es recompensa, nosotros debemos de entender que también eso nos juzga a nosotros, pero no hemos encontrado todavía un lenguaje más claro, pero Dios está acelerando los tiempos en la iglesia para que nosotros vayamos entendiendo. Por ejemplo, Joel 2:28 habla que Él derramará su espíritu sobre toda la humanidad, que dará sueños sobre los ancianos, visiones sobre los jóvenes, que habrán columnas de humo, lunas de sangre. Y las lunas de sangre son anuncios de los juicios que Dios realiza. La primer luna de sangre que se hizo de la tetrada, es impresionante un estudio que realizó un investigador, que todo el trayecto que cruzó el país de los Estados Unidos fue lleno de incendios e inundaciones de extremo a extremo, y que la siguiente luna espera cruzarse a manera de formar una cruz. Yo siempre lo he dicho que los lugares donde hay eclipses, ya sean lunares, solares, donde no se mira, no es donde Dios va a actuar. Donde se mira es donde Dios va a hacer algo. Y esto es una cultura normal dentro de los judíos, entender esta parte. Entonces, haciendo una aplicación de la escuela de Isaacar, podemos perder o recuperar nuestra recompensa, o podemos disminuir o aumentar nuestra recompensa. Yo no sé cuáles son las promesas que ustedes están esperando, pero este es un tiempo crucial. Si estás esperando una herencia, si estás esperando cumplir tu propósito, si estás esperando casarte, si estás esperando quebrar el yugo de Jezabel, si estás esperando quebrar toda iniquidad que ha venido por ciclos, renovándose sobre tu vida, y que quizás probablemente sobre alguno de nosotros es donde cayó con mayor peso, es porque Dios depositó en ti una autoridad para que entiendas los tiempos, entiendas los signos y sepas qué hacer. Esto es muy importante que nosotros lo comprendamos, porque es el reloj de Dios, la luna. Dice el Salmo 31:15, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Adelantándome un poco para hablar, no mucho, pero quizás lo necesario, sobre los meses del calendario hebreo. Algunos de ustedes han sentido mucha hostilidad, agresividad, y algunos me han abordado como estudiantes de la escuela y otras personas que tenemos una relación tanto de compañerismo como de mentoreo, cobertura y relaciones ministeriales que Dios nos permite. ¿De dónde viene toda esta agresividad? De hecho, yo fui exhortado por el Señor, porque yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué tanta hostilidad? Yo entiendo, como una regla que aprendí, que se las comparto para las personas que son nuevas, que cada vez que el enemigo ataca con tanta agresividad, y lo menciono siempre en el modelo de Jesús, porque el enemigo nunca se le presentó, excepto el enemigo le realizó 2 ataques frontales a Jesús, cuando iba a nacer y cuando comenzó su ministerio. Cada vez que tú vas a tener una promoción, el enemigo te anuncia con sus ataques. Esa es una modalidad, digamos, muy básica, pero muy perecedora, porque no tiene que ser el enemigo el que te avise que estás en promoción, tiene que ser Dios y tiene que ser su presencia. Cuando nosotros vivimos o practicamos el vivir en la presencia de Dios, nos damos cuenta que Dios nos anticipa todo. Pablo dice: no ignoréis las maquinaciones del enemigo, él siempre estaba alerta, estad sobrios y vigilad, dice. Las vigilias, escúchenme bien, no son para comer tamales, para comer pan con café, son para vigilar cada hora, cada momento, y ser entendidos en los tiempos, como lo dice Abacú: estaré yo aquí sobre mi guarda y estaré vigilando qué se me dice a mi tocante queja. Cuando nosotros tenemos preguntas, Dios las responde.
Yo te lo firmo que te la va a responder. Lo que no te aseguro es que te la va a responder en el canal que tú quieres oírla. Dios te va a poner personas como una respuesta para tu vida. Dios te va a poner sucesos para que entiendas lo que está sucediendo en tu vida, pero tú eliges si aceptas o no la mano que Dios te está extendiendo. Pero volviendo al punto, el reloj de Dios, dice el Salmo 31:15, que en tu mano están mis tiempos, líbrame de las manos de mis enemigos y de mis perseguidores. ¿Por qué David está reconociendo que en su mano están los tiempos? Porque la luna es un tiempo fijo, como el sol, que nos marca 24 horas, el día, 12 horas en el día y 12 horas en la noche, y 365 días que se tarda la Tierra en darle una traslación al sol. Dios puede hacer cambios. Dios hace dos tipos de cambios: cambios prefijados y cambios personales. Cuando tú sincronizas esos dos lugares y esos dos tiempos, tú tienes una explosión. Estos días van a ser cruciales. Esta va a ser una primera parte de la Escuela de Isaacar, de una serie que viene. Para los que estén interesados, van a estar siendo avisados en el canal de YouTube. Y estamos viendo aquí cómo los tiempos son tan importantes entenderlo. Y ustedes ven en el arte profético el aspecto de un león, no con carácter firme e imponente como suele ser, sino con una mirada humilde, reconociendo que está en las manos de Dios y que debe de ser nuestra actitud. Y tenemos un reloj de arena que me impactó, un estudio de investigación que hizo una persona y se puso a estudiar microscópicamente los granos de arena. Dice que estudió y analizó muchas cantidades, y dentro de las que él estudió y verificó, que es un trabajo muy arduoso, dice que no encontró ninguna partícula que se pareciera. Porque Dios nos compara con las estrellas y como en las arenas del mar. Parece un poema, pero no solamente lo es, sino que son señales que Dios nos da para que entendamos los tiempos. Es a veces muy lamentable que en el Oriente nosotros podamos ver que son más entendidos, y una de las expresiones famosas que se oye ahí por Persia y esos lugares es las arenas del tiempo. ¿Qué significan las arenas del tiempo? ¿Por qué estamos todos nuestros días contados? Dice David. Dame sabiduría para entender todos los días y que yo pueda ser más efectivo. No tenemos tiempo para estarnos quejando, no tenemos tiempo para estar murmurando, no tenemos tiempo para estar en discordia con Dios. Moisés dice que la transitoriedad del hombre es tan corta como una sombra, es una vida efímera la que tenemos, debemos de aprovecharla al máximo, más ahora que los tiempos están siendo acortados. Entonces, acá nosotros debemos de entender que la regla de Isaacar está dividida en dos porcentajes: 50% para entender los tiempos, que ustedes la hora lo van a hacer, van a entender muchas cosas, pero el otro 50% se queda incompleto si ustedes no lo hacen o no aprenden cómo hacerlo. ¿Por qué lo dividimos así? Porque así está escrito. Cuando llega Jesús a la boda de Caná y le dice María, su madre, se les acabó el vino, no tienen, tú puedes hacer algo. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado. Muchas veces nosotros podemos, y para los que aman, escúchenme bien, las raíces de Israel, yo las amo. Mi segundo nombre es Israel, yo me llamo Libni Israel, yo soy un amante del pueblo de Israel. He tenido muchos privilegios, como el hecho de poder estar en el traslado de la embajada con algunos de los que están aquí, de Guatemala a Jerusalén, cuando estaba en Tel Aviv, y ese fue uno de los privilegios históricos, poder haber estado ahí en Israel en ese momento. ¿Por qué lo menciono? Porque hay una línea tan fina en caer en el judaísmo y sobre tomar las cosas que ya fueron desechadas por la ley. Ustedes pueden ver en este estudio y en esta presentación
porque la pura infinita gracia y favor de Dios me ha dado conocimiento, revelación, y no me puede nadie juzgar y decirme que yo tengo alguna línea en contra de Israel, todo lo contrario. O sea, mi servicio, mi apoyo y en todo lo que yo puedo ayudar tanto a El Salvador, a Guatemala y las naciones que Dios me ha asignado, están a disposición. Y soy defensor y parte del movimiento que está dándole impulso a que la iglesia termine su proceso de completo entendimiento, que lo vamos a ver más adelante, porque somos una iglesia incompleta y por qué vamos a ser una iglesia completa cuando tomemos ciertos principios y fundamentos, que no es lo mismo que judaizar. Es muy importante que cada uno de nosotros sepamos la diferencia entre judaizar y tomar principios, ¿verdad? Que están completamente renovadas en el nuevo pacto que está en el Nuevo Testamento. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros caminamos de la mano en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, nosotros podemos darnos cuenta que hay una sincronicidad, y esto es uno de los avances científicos más grandes que está teniendo la neurociencia, de entender que es todo, absolutamente todo está depositado en nuestro corazón, llamado el subconsciente e inconsciente según la ciencia. La Biblia y el Señor Jesús le llama vientre cuando le dice a los fariseos que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Porque todo está depositado dentro de nosotros. Dios le dice al profeta Ezequiel y al profeta Juan que abran su boca y les da de comer un pergamino y les dice: va a ser dulce cuando te lo comas, pero al final va a ser amargo dentro de tu vientre. Yo lo menciono y lo vuelvo a decir: el doctor Vlatko Vedral de la Universidad de Oxford tiene unos estudios de investigación preciosos sobre cómo funcionan las palabras en forma de unidad de información. Y eso es lo que yo entiendo cuando Dios le dice al profeta Ezequiel: cómete este pergamino. Dios nos mete, para entenderlo de una manera más contemporánea, como una memoria de 2 terabytes, que serían el equivalente a 2 gigabytes de información, a 2000 gigabytes, y el tiempo que se tarda una computadora en trasladarlo de un disco duro a su disco duro de estado sólido puede ser de 1 hora, 3 horas o más. Entonces a veces Dios, respetando la línea del tiempo, desde el ámbito de la eternidad, nos hace visitaciones e imparticiones donde nosotros vamos despertando con entendimiento y sabiduría que no teníamos antes. Algunos de ustedes yo los conozco y tienen su profesión, y yo los veo desenvolverse y les digo yo: lo que ustedes están haciendo no proviene de ustedes, es algo que Dios les ha dado y ese es el éxito que tienen. Esa es la importancia de entender los tiempos, porque los tiempos marcan portales. Ahorita estamos preparándonos para la fiesta de los tabernáculos, que es una de las grandes y mayores fiestas en donde el Señor Jesús se transfiguró. ¿Por qué lo hizo en la fiesta de los tabernáculos? Dice la palabra en los evangelios desde una perspectiva sinóptica que los tomó a Pedro, Juan y Jacob, no a los 12, solamente a Pedro, Juan y Jacob. 13 es el número del amor. Dice que se lo llevó a orar a un monte. ¿Por qué se lo llevó a orar a un monte? Para todos los predicadores, pastores, profetas, maestros que están recibiendo este mensaje, ya sea de forma virtual o grabado, sabemos muy bien que el libro de Lucas, el doctor Lucas, es el evangelio que Dios nos regaló con un orden cronológico perfecto. ¿Y por qué está el Señor en la fiesta de los tabernáculos? Porque Pedro le dice: Señor, ¿por qué no hacemos 3 enramadas? Una para ti, una para Elías y otra para Moisés. El Señor estaba molesto y el Padre llega y lo exhorta y le dice: a él oíd, porque el mensaje que nosotros debemos de entender con la fiesta de los judíos es lo que nosotros debemos de hacer espiritualmente y comenzar a experimentar una regeneración molecular de nuestro cuerpo literal.
No es una fábula, no es una metáfora, una parábola, una alegoría, sino que somos transformados molecularmente, partícula por partícula, en forma de luz. Y eso es lo que le dice Dios a Moisés cuando baja del monte Sinaí. Mira, le dice, ha pasado un proceso de regeneración en tu vida y todas tus moléculas recuperaron mucha gran parte de lo que Adán perdió en el huerto del Edén. Para que no se asuste el pueblo, te vas a poner un velo. Y aún dice la Biblia que los rayos de luz que salían por los poros de Moisés traspasaban el velo. Y ellos aún así se asustaron. El Señor Jesús no se puso un velo, Él se transfiguró completamente. Esto no es eh, una alegoría, esto es literal y esto viene para la iglesia. Elías lo vivió en un proceso de transformación de 40 días. Enoc lo vivió. No lo dice, pero está implícito. Dice que él agradó el corazón de Dios y Dios dio testimonio. Nadie, absolutamente nadie, puede tener un encuentro de ese tipo sin ser afectado. Y eso es lo que le va a suceder a la iglesia antes del arrebatamiento. Vamos a tener una serie de encuentros, manifestaciones, portales de gloria, donde va a comenzar la iglesia a ser empoderada y todo el armamento que el mundo está desarrollando para estas guerras y queriendo controlar no va a servir de nada. Y ese es el estilo de Dios. No ha fallado, no ha cambiado. Dejó dos potencias mundiales, las más famosas y conocidas, Egipto y Babilonia, y Dios es un experto en desarmar, desarticular y destruir imperios que quieran trastornar el mundo, manteniendo un orden diferente al que Él ha dejado establecido. Entonces hablamos de todo esto porque Dios lo hizo todo hermoso. Quiere decir que cuando no hay algo en tu vida que no traiga paz, cuando tienes vacíos, cuando hay faltantes, cuando tienes carencias, es porque la eternidad que habita dentro de ti está siendo estorbada y bloqueada. Y estos días donde se abren estos portales y pueden ser aprovechados al máximo, nosotros podemos trascender. Acá nosotros podemos ver en el Salmo 104:19, uno de los salmos que establece directamente y de forma específica lo que Dios hace con un calendario, y por eso le llamamos el calendario de Dios. Dice que Dios hizo la luna para los tiempos y el sol conoce su ocaso. No dice que hizo para el sol. En el primer módulo de la escuela de Isaacar yo enseño cómo el calendario gregoriano vino a suplantar el calendario lunar y toda su historia, y por qué ahora nosotros por cultura entendemos que el calendario gregoriano, y nosotros estamos todavía aprendiendo a celebrar. Ayer habían personas que me mandaban fotos de su celebración por el Año Nuevo, pero es rara la persona que celebra este año como el 31 de diciembre. El 31 de diciembre nosotros estamos bien vestidos, con regalos y todo lo demás. ¿Por qué no hacemos esto nosotros en este tiempo? Aquí entramos un poco más en materia y terminamos el día de ayer, el mes de Elul, que no les terminé de decir porque yo le decía a Dios cuánta hostilidad y cuánta agresividad, algunos en el tema de salud, otros en el tema de finanzas y otros en otros temas. Y me decía el Señor, este es el mes de la tribu de Gad, es el mes donde el enemigo toma la posición que tú le permites en tu vida. Y este mes, si yo le podría llamar así en mi experiencia personal, porque es cíclico, el mes de Elul, ya que es el mes de la tribu de Gad, es el mes donde el Señor Jesús fue a liberar al Gadareno, una legión que tenía dominada 10 ciudades, donde gobernaba la noche y el día toda esta legión de demonios sobre esta persona. Entonces, cuando no entendemos la cultura, y los judíos tienen la práctica de apartar 40 días antes de terminar el año para comenzar a limpiarse y purificarse. Y no es casualidad que sea el sexto mes, el mes de Elul, y que en el mes que nosotros entramos en el año nuevo es el mes de Tishrei.
porque nosotros entramos en un proceso ya que es el séptimo mes. Si nosotros estamos en el séptimo mes y 7 es número de proceso, plenitud, de perfeccionamiento, van a venir muchas cosas sobre nosotros que nosotros debemos de entender que las vamos a poder gobernar si sabemos cómo funcionan y si entendemos los tiempos, ya que ustedes, yo espero que entiendan cómo funciona la regla de Issacar. También quería explicarles un efecto de las escuelas de donde yo provengo, del Dr. Hammond. Es el efecto péndulo. Él nos enseña esto en sus escuelas, en sus libros. ¿Cómo funciona el efecto péndulo, verdad? El efecto péndulo tiene dos grupos que son extremistas cuando hay un movimiento nuevo y nace algo que viene de parte de Dios. Porque yo lo quiero decir para ayudarles a aquellos que se identifiquen en uno de los extremos. Están los que lo sobredimensionan, personas que creen que esto es todo, que si no celebran la fiesta, que si no tienen un talit, que si no tienen una menorá, que si no tienen todo lo que quisieran tener, no van a cumplir si no guardan el sábado. Las personas lo sobredimensionan. Y están los que lo rechazan, que no creen ni en la luz eléctrica, los que lo critican por no entender, porque yo he escuchado personas, el año pasado algunos de ustedes estuvieron en la conferencia que se dio de parte del Consejo Profético de Guatemala, y salieron muchas personas que estaban contentas a la mitad de la conferencia y a la otra mitad estaban enojadas, tirando piedras. Y hoy aprendí que con las piedras tengo que hacer un altar de adoración, porque no hago esto por las personas que si les gusta o no les gusta, yo lo hago porque es mi responsabilidad y yo voy a dar cuenta delante de Dios que a mí se me ha entregado el depósito de esta revelación y lo tengo que pasar. La tecnología hoy nos está brindando y ayuda y nos está sirviendo mucho. Uno de los puntos más importantes del efecto péndulo es que nosotros tenemos que ver siempre el balance y el equilibrio. Y esto lo logran las personas que estudian como los de Berea, los que esperan que Dios lo confirme si proviene de Él. Yo he rechazado muchas veces cosas que provienen de Dios y después me arrepiento. Después aprendí siempre a preguntarle, Señor, ¿esto es tuyo? Y algunas veces me dice que sí, y otras veces me dice que no. Y como la restauración de la iglesia es uno de los pilares más grandes de la red de Christian International de Dr. Bill Hammond, algunos de ustedes han estado en esas escuelas, nosotros enseñamos que los movimientos tienen excesos y que el movimiento anterior ataca al movimiento venidero. Y voy a poner, por ejemplo, el movimiento pentecostés atacó el movimiento carismático y el movimiento protestante atacó el movimiento pentecostés. Ustedes se recuerdan a algunos que antes del hablar en lenguas eran lenguas del diablo. Y luego vino el movimiento carismático y decía que nosotros podíamos hablar en lengua las veces que nosotros quisiéramos y cuando quisiéramos y donde quisiéramos. Entonces viene el movimiento pentecostés y ataca el movimiento carismático, aclarando que el movimiento carismático no fue de exclusividad de la Iglesia Católica, sino que entró a diferentes religiones y la gente experimentaba por la fe, después de entender que podía hablar en lenguas, que lo podía hacer cuando quisiera, como quisiera y donde quisiera. Ese es un ejemplo. Entonces, ¿dónde estamos nosotros proféticamente ahora? Esto es lo más importante, como les dije, de acuerdo a la regla de Issacar, el 50%. El tiempo de la plenitud para la iglesia está llegando a su final. Pablo lo profetiza, esta sería una profecía apostólica. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Por qué son duros de corazón los judíos? ¿Por qué los judíos se burlan de nosotros y dicen que tenemos una Biblia adulterada y que nosotros no cumplimos y todo lo demás? Bueno, ya van a encontrar la respuesta más adelante, pero aquí lo que quiero yo hacer en énfasis es que nosotros estamos en el punto de mayor ebullición donde la iglesia está entrando a la plenitud. ¿Cuáles son las señales? Los judíos se están convirtiendo. El corazón de algunos está más endurecido y ahí es donde nosotros, escúchenme bien, vamos a ser el instrumento de mayor
evangelización en el mundo, incluyendo a los judíos, porque somos una iglesia completa ahora. Los hijos de Isaacar eran expertos en comprender los tiempos y sabían qué hacer en sus tiempos. ¿Qué vamos a hacer en nuestros tiempos? El ministerio profético es la luz y el responsable de indicar y anunciar lo que debemos hacer en los tiempos más importantes de una nación. Yo quiero exhortar al ministerio profético para que tomemos el lugar que nos corresponde. No es nuestra responsabilidad andar profetizando casas, carros, que le va a ir bien a alguien, salud. El ministerio profético está diseñado con dos responsabilidades totalmente grandes. Una, preparar el camino de la venida del Señor. Dos, profetizar el propósito de Dios en la vida de las personas. Lo demás es lo de menos y podríamos decir que se convierten en añadiduras. Un poco de contexto de dónde nosotros venimos. Acabamos de terminar una década. En el año 2019 fue la década de ver, y la palabra de la década era Ayin, que significa ojo o vista, y ahora estamos en la década de ver, que va a durar hasta el 2029, y muy interesante y totalmente asombroso y bastante molesto para mí, y yo se lo digo al Señor como una manera humana de expresarme hacia Él. ¿Por qué el enemigo es tan entendido en los tiempos y la iglesia todavía está aprendiendo a despertar? Algunos de ustedes han oído hablar de la Agenda 2030 y todo lo que se espera que se haya consolidado, haber erradicado ya todos los carros de combustión a unos híbridos, y van a ser todos los vehículos completamente eléctricos. Las monedas virtuales ya son un hecho. El Salvador está experimentando toda una revolución y un caos con respecto al tema del Bitcoin, que es un tema que no lo voy a mencionar, pero sí vale la pena tocarlo como un indicador, ya que este también va a ser el año del Shemitah, que ya lo voy a explicar. Entonces nosotros estamos en la década de hablar. Todo, escúchenme bien, lo que salga de mi boca va a tener un poder diferente. Eso es bien importante, porque la década de hablar, quien llena, dice el salmista, que le dice a Dios, abre tu boca, porque yo te la llenaré. La intención del enemigo con los ataques que él ha estado realizando es que él te llena de resentimiento, de ira, de enojo, de dolor, de rechazo, para que tú hables como lo hizo Job. No cometas ese error. Sé entendido en los tiempos y aprende que estos días de hostilidad que has tenido, de contaminación, que el enemigo ha querido cíclicamente hacerte retroceder en el pecado, es porque ha salido de tu boca. Y voy a hacer aquí una pausa. Para entender algo, si yo lo entendí, lo puedo explicar. Y si lo puedo explicar es porque lo entendí. Y lo que yo entendí, lo puedo perfeccionar y simplificar. Y luego lo puedo aplicar en mi vida. Este es un coaching que yo realizo a las personas. Porque lo menciono. Porque Dios me dio este aumento de simplificación de esta revelación. Toda maldición sale de tu boca y nace en el corazón. No hay otro medio. No le eche la culpa al diablo, al gato, al perro, al perico, al vecino, que porque alguien lo trató mal, que porque alguien le ofendió. No. Yo tengo el poder en la boca. El Señor se lo dijo en un tiempo como esta década a Israel. Hoy Israel, yo pongo al cielo, la tierra y debajo de la tierra mares, costas y ríos de testigos. Y ustedes van a comer de la bendición o de la maldición que salga del fruto de sus labios y de su boca. Por eso es importante entender esta parte de los números, de los tiempos y los significados de cada uno de las décadas en las que nosotros estamos. ¿Por qué estamos en el mes de Tishrei? ¿Qué significa esto? ¿Por qué Tishrei es importante? Porque es el séptimo mes, tiempo de balance y equilibrio, y este es uno de los significados de este mes. Aquí nosotros tenemos que entender que Dios juzga, escúchame bien,
Nosotros tenemos una mentalidad religiosa de la que nos estamos limpiando, porque creemos que el diablo es un perro suelto que anda con rabia y que anda mordiendo al que se le pone en camino. No, 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 miren, yo le voy a poner una base bíblica. Cada vez que el enemigo toca tu vida, mi vida, en cualquier área, él lo hace con el permiso de papá. Llega, puedes tocar al Livni, sí, tócale esta área, este, no más. Del libro de Job, llegan los hijos de Dios, dice entre ellos Satanás, y le dice Dios a Satanás: ¿has considerado a mi hijo Job, que es varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal y recto? ¿Por qué lo expone Dios? Dios siempre nos va a exponer. A nosotros se nos olvidó y no nos enseñaron que el propósito, escúchenme bien, de nuestra salvación es un proceso de transformación. A mí me enseñaron religiosamente que el propósito de la salvación era ir al cielo, y eso es cierto, pero ahí nace mi verdadero propósito. Y Dios me dijo cuando me resucitó: yo te salvé de ser un ladrón de mi gloria, porque hiciste lo que el ladrón de la cruz hizo, solo te arrepentiste. No cumpliste tu propósito. Entonces, equidad es rectitud, y Dios, para corregir lo que no es recto en nuestra vida, le da permiso a los espíritus que vayan y sacudan tu vida para que tú busques al Señor y encuentres respuesta. Entonces nosotros somos juzgados para juzgar la creación, somos gobernados por el Espíritu Santo para gobernar la creación. Eso es muy importante para este tiempo, que ese famoso versículo que la tierra está gimiendo con dolores de parto, para que los hijos de Dios se manifiesten. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, pero lo creó en el espíritu, en el cielo, y lo sacó de su interior y lo puso como hálito de vida dentro de él. Porque la creación se manifiesta con volcanes, erupciones, maremotos, los climas, los vientos, todo nos habla de qué tiempo nosotros estamos viviendo. Proverbios 2:9 dice: entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¿Cómo es tu camino? ¿Qué cosas te salen bien? Algunos estamos en el proceso de que lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer no lo hago. Dice Pablo: miserable de mí, porque mis miembros, otra versión más correcta debería decir mis órganos, mi páncreas, mi corazón, mi sistema digestivo, mis pulmones, mis riñones se rebelan contra mí. Toda enfermedad es un castigo y es una maldición. Dice Salomón que toda maldición no viene sin causa. Así como la golondrina busca su nido, así la maldición busca su lugar. Pero tú estás oyendo estas palabras porque tú eres un reparador de portillos. Tú llevaste el peso de tu generación, de tus ancestros, porque Dios te llamó a cerrar esa puerta generacional. Y por eso este es el mes séptimo, donde comienza el año 5782, que precede el año 2022, no en diciembre, para que hagas estos cambios. Yo estoy de acuerdo en una parte. En la fiesta del Yom Kippur se abren los libros de la vida, se juzgan las personas, y si ustedes hacen un estudio exegético muy minucioso en la vida de Nabucodonosor, cuando a él se le da el consejo por medio del profeta Daniel, es en la fiesta del Yom Kippur, en esos 10 días que Dios les está dando una oportunidad a nosotros para que cambiemos nuestra forma de pensar. Pero recordemos que entre el antiguo pacto y el nuevo pacto no estaba la sangre de Cristo. Yo no tengo que esperar hasta que la fiesta del Yom Kippur llegue. Yo debo de tener un estilo de vida, de cambiar mis pensamientos, de cambiar mi forma de pensar para que cambien mis palabras y mis acciones. Pero si yo hago esto en este portal que se abre, es mucho mejor. Es una doble oportunidad. Yo puedo buscar a Dios todos los días, pero no es lo mismo que lo haga en el portal que se abre en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, para entrar ya en materia, este es el año de la casa.
Es el año de la habitación. Este es el año donde Dios va a hacer que todos volvamos. ¿Y cómo lo vamos a saber? Bueno, algunos de ustedes han estado teniendo sueños, visiones, recuerdos, memorias de su infancia, de cuando eran pequeños. ¿Por qué vienen esos pensamientos? Porque todo tiene un orden. Dios está trayendo todo lo que nosotros necesitamos para restaurarnos, para que aprendamos, para que sepamos qué es lo que necesitamos para cambiar. Este es el año del retorno. Yo le llamo de regreso al Edén. ¿Por qué? Porque como dice Salomón, todo tiene su tiempo. Yo no sé cuántos de ustedes tienen revelación de Adán, cuánto a ustedes les interesa temas de cómo funcionaba el Edén, si era un lugar geográfico, si era una atmósfera. Todos esos pensamientos que nos intrigan comienzan a hacerse revelación y a cobrar sentido en muchas películas de personas que son entendidas. Lamentablemente son personas que pertenecen a sociedades secretas. Son personas que entienden mejor que muchos en la iglesia, pero son servidores de la oscuridad. Lo digo porque esto viene. Este es el año para eso. Este es el año para comenzar a retomar. Cuando nosotros, miren, una de las cosas más grandes que Dios nos regala es que cuando nos completamos con una verdad revelada, nos damos cuenta lo incompletos que éramos. Por ejemplo, dice el libro de Amós, si no me equivoco, capítulo 9, versículo 13, si me equivoco, pido disculpas. Dice, en aquel tiempo, y quiero aclarar, cuando la Biblia dice en aquel tiempo, lamentablemente la versión Reina Valera no lo aclara, pero cuando se refiere en aquel tiempo, la mejor versión diría en el final de los días, que cuando en el final de los días nosotros veamos la restauración del tabernáculo caído de David, dice que cuando el sembrador ponga la semilla, no la ha terminado de poner cuando alguien la está segando. Ese es un versículo que se oye como poético, pero si nosotros le metemos ciencia, se rompen todas las teorías que los científicos como Albert Einstein han descrito. No hay tiempo, espacio ni materia. ¿Cómo yo puedo cosechar algo que todavía no he sembrado? Esa es la atmósfera del Edén. Esa es la atmósfera de la eternidad. Y la restauración del tabernáculo caído de David rompe toda ley, todo rito. Y esto me lo pone el Espíritu Santo. El reino tiene 4 fases. La primera fase es la fase de la predicación. Segunda fase, demostración. Tercera fase, delegación. Cuarta fase, el tabernáculo caído de David restaurado. ¿Por qué es importante eso? Porque eso nos espera. Esto es lo que viene. Esto es lo que va a comenzar a suceder. Yo me lavo las manos, entrego esto y está el 50% en tu vida para que tú decidas qué vas a hacer con él. Este es el año del corazón. Dios va a tratar más, escúchenme bien, más profundo en nuestros corazones. ¿Por qué? Dios tiene una profecía que salió de su boca y es que Él va a levantar pastores, sacerdotes, conforme a su corazón, para levantar un pueblo conforme a su corazón. Dios va a tratar con más severidad a todos nosotros que somos profetas, pastores, evangelistas, maestros. No vayas a culpar al enemigo, es Él que te va a acorralar, que te va a empujar a unos niveles de santidad no opcionales ni extremos, sino necesarios e indispensables. Yo lo dije hace como 20 años, la presencia de Dios se va a convertir en una necesidad, no en una opción. Hoy en la actualidad, si tu relación no tiene un sello del Espíritu Santo, el miedo, el terror, el espanto que lanza Apolión en el libro de Apocalipsis está matando a la gente. No el COVID,
no la variante Delta, ni ninguna enfermedad. Gente que se puso todas las vacunas habidos por haber y se ha ido a vacunar hasta Estados Unidos y se ha muerto. Ha comprobado que lo que te mata es el sistema inmunológico cuando está debilitado por todas las razones más comunes: miedo, aislamiento y todos los problemas emocionales, psicosomáticos que estamos superando con la ayuda de Dios, algunos, y que otros ni se han dado cuenta. Pero este es el año, escúchame bien, que podemos decir que Dios va a tocar la puerta. ¿Por qué? Porque casa siempre ha significado el corazón. El Señor dice, cuando un espíritu se va de su casa, se va a los lugares secos y dice, volveré, y si la encuentro desordenada y vacía, voy a traerme 7 espíritus peores. Cuando el Señor dice, ya que estamos en el 7º mes y estamos cerrando el ciclo de 7 años, que los judíos practican, no siembran, no cosechan y compran todos sus granos básicos a los países amigos extranjeros. Para los que son amantes de Israel, conocen muy bien esto y lo pueden explicar hasta mejor. Desde este año ellos no siembran, no hacen nada, se preparan. Y esa es la cultura de ellos, no una ley. No nos pertenece a nosotros. Nosotros dice que observemos, no que la practiquemos. Entonces Dios nos va a llevar a nosotros a que volvamos nuestro corazón y sea conforme el corazón de Él. Y van a venir fuerzas demoníacas a querer ocupar el lugar que le pertenece a Dios, a nuestro corazón. Uno de los ejemplos que me pone el Espíritu Santo es cuando cuando David le dice en el Salmo 51, le dice cuando peca con Betsabé, y le dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque él vio la ley de la ocupación. Cuando alguien peca y retrocede, se convierte en guarida de demonio. Y eso le pasaba al rey Saúl. Cuando venían los demonios a atormentarlo, es porque vinieron espíritus peores sobre él, a aprovechar el vacío que dejó la presencia de Dios, porque el profeta Samuel le profetizó y lo desechó. Y esto es bien polémico, pero lo voy a mencionar. La última profecía de Samuel, cuando la divina de Endor lo trae de la otra dimensión y le dice, ¿para qué me trajiste? Molesto, Samuel. No, que quería ver. No, si ya Dios te desechó, le dice, ¿qué puedo yo hacer contigo? Decidiste retroceder. Es más, le dice, ya deja de molestarme. Este mismo día vas a estar conmigo, le dice. El profeta John Paul Jackson le llama la última profecía. Yo estoy de acuerdo, porque le profetiza la muerte. Este es el año del corazón. ¿Por qué? Es importante entenderlo, porque vamos a saber qué vamos a hacer. Este es el año del retorno al Edén y este es el año del Shemitah. Miren, yo en una parte posterior voy a hacer esta publicación en un video. Mañana voy a darles el resumen de esto en un video en el canal de YouTube. ¿Por qué las caídas económicas? Un profeta famoso, el profeta, se me olvida el nombre, ¿cómo se llama? Que escribió su libro sobre el misterio del Shemitah, escribió su libro sobre la caída de las Torres Gemelas. Este señor le preguntaron por qué la bolsa de valores cae en este año. Y escúchenme bien, porque esto lo voy a poner en un video. Este año va a haber una sacudida económica fuerte en el mundo. Y lo que más me impresiona es que las tinieblas lo saben. Y parte de la crisis económica que se está ocasionando es que estas personas están preparadas. Y si la oscuridad está preparada, ¿por qué los hijos de Dios no lo estamos? Yo te quiero profetizar, si tú me estás escuchando, si te he llamado al monte del gobierno y al monte de las finanzas, esa caída no es para ti. Esta caída es para 2 grupos, para los del mundo y para los que están desalineados. Esta va a ser una de las señales más grandes. Yo lo he dicho y lo voy a repetir. Las señales más grandes bíblicas de transferencia de riquezas es cuando hay hambruna, escasez y pobreza.
Estamos viviendo tiempos con estas tres características. Cuando Abraham prosperó, había hambruna, escasez y pobreza. Cuando Isaac prosperó, había hambruna, escasez y pobreza. Cuando Jacob prosperó, había hambruna, escasez y pobreza. Y lo voy a rematar porque Dios se mueve hasta la tercera y cuarta generación. Cuando José prosperó y se cumplió su sueño, porque el otro año vamos a hacer la escuela de José y Daniel para especializarnos en esta área de la parte profética. Hay profetas que profetizan a la bolsa de valores y Dios los está respaldando, están profetizando negocios y empresas y Dios les está levantando. Esto es bien importante que lo entendamos. ¿Por qué? ¿Por qué José prosperó en medio de escasez, hambruna y hambre? Son modelos de Dios. Nosotros estamos preocupados porque creemos que en el cielo hay COVID, hay crisis económica, allá no se mete la OMC ni el Banco Mundial, no le alcanzan sus extensiones. Allá las élites no pueden controlar todo lo que controlan aquí en la tierra. Entonces nosotros estamos, para ir terminando, en un proceso donde la iglesia está completa o se está completando. Y esta es una profecía de un profeta anónimo que nadie lo conocía hasta que dio esta profecía Simeón, un anciano, que dijo que el Espíritu Santo le había dicho que sus ojos no se iban a cerrar hasta que no se terminara de ver quién era el rey. Y él le dice al Señor Jesús cuando lo presentan en el octavo día, este es, según Lucas 2:32, el Hijo de Dios, luz para revelación a los gentiles y gloria a los judíos. Jonathan Cahn, sí, Jonathan Cahn, se me ha olvidado, gracias. Esta es la base de una serie que un día la vamos a publicar, la vamos a dar. ¿Cómo es que nos completamos? ¿Qué cosas nos pertenecen y qué cosas no? Yo tengo amigos, discípulos que me traen prendas de Israel y yo las disfruto, pero no pongo mi valor y mi confianza ahí. Mi confianza está en Jehová. Entonces, ¿qué cosas le pertenecen? Y es tan importante saber cómo piensan los gentiles y cómo pensaba el Señor de los gentiles. Por ejemplo, el Señor llega a la mujer sirofenicia y le dice, no es correcto que le dé el pan de los hijos a los perrillos. Y le dice la mujer sirofenicia, sí, pero aún los perrillos tienen derecho a comer de las migajas que caen de la mesa. Oh mujer, qué grande es tu fe. Recibe tu milagro. ¿Qué le está diciendo el Señor ahí? A mí me enseñaron, le dijo, cuando yo tenía 8 días de nacido, un profeta, que los gentiles tenían más revelación que los judíos. Si los judíos tuvieran revelación de todo lo que hacen en una fiesta. Yo me recuerdo que estaba en Guatemala y un rabino me decía, mire, profeta, primero me impactaba que me reconociera como profeta. ¿Cuándo vamos a celebrar una fiesta juntos? Y realmente les confieso que a mí me daba miedo y me daba curiosidad, porque decía, este me va a imponer y voy a terminar ahí a saber qué práctica judaizante. Pero después comencé a sentir el amor de Dios y le decía, Señor, si yo pudiera ser un instrumento para que esta persona se le revele lo que decía Pablo, que vamos a llegar a la plenitud y vamos a ser el instrumento. Yo le pido a Dios para que los judíos que tú conozcas, si sos descendiente de familia judía, Dios te use como un instrumento para que ellos alcancen la salvación. Terminamos con este arte profético. Yo voy a hacer el mío. Este es el arte de un profeta que se llama James Nesbitt. Es el año de la casa, el año de volver, la letra Tav. En el próximo episodio vamos a compartir esta parte. ¿Qué significa esta letra? ¿Por qué se descomponen las palabras y el orden? ¿Y por qué es tan exacto? Miren, yo he escuchado muy buenas ponencias sobre lo que significa el año, 5777, 5780, 5781, muy bueno. Pero trasladarlo de la parte religiosa, histórica, a la aplicación de la realidad, es una virtud y una gracia que Dios nos tiene que dar, porque no podemos cumplir la regla de Issacar si solamente entendemos los tiempos. No, sí, estamos en el año de volver a la casa, sí, estamos en el año del corazón, en el año del origen, sí. Pero ¿qué haces? ¿Qué haces con ello? Tu vida no tiene que seguir de la misma manera. Se tienen que cumplir las profecías con las que Dios te ha dicho que milites con ellas. Yo oro y declaro sobre tu vida que este año 5782 no va a ser diferente. Es un año megaciclo que se está cerrando de 7 años y que están haciendo un megaciclo
porque el último Shemitah se terminó el 49 años y entramos en el año del jubileo, y este es el primer ciclo de 7 años que comienza y un megaciclo que termina, para decirlo objetivamente, con la segunda venida del Señor. Bueno, esto es todo lo que tenía que compartir con ustedes. Les bendigo. Cualquier comentario, interés, pregunta, lo pueden hacer por el chat. Que Dios les bendiga y nos vemos en otra próxima emisión de la Escuela de Isaacar. ¿Qué dice el Señor? Este es nada más un pincelazo a grandes rasgos. Espero haberles servido y haberles ayudado con este material.